Hoy quiero contarles un caso real que estoy litigando actualmente y que para mí refleja un problema mucho más profundo que un simple desacuerdo procesal. No se trata de una discusión técnica sobre plazos o recursos, sino de algo bastante más básico. ¿Qué pasa cuando una garantía constitucional que debería funcionar de manera automática e inmediata directamente deja de existir en la práctica? Estoy hablando del habeas corpus. El habeas corpus es probablemente la herramienta más elemental que tiene cualquier persona privada de libertad. Es la vía más directa para pedirle a un juez que controle la legalidad de una detención o de las condiciones en que esta detención se cumple. No es una creación menor ni reciente, está reconocida en la Constitución Nacional Argentina, en su artículo 43, que establece que toda persona puede interponer esta acción cuando su libertad física se ve amenazada o restringida de manera ilegal o arbitraria, y obliga al juez a resolver de inmediato. Está reglamentado además por la Ley Nacional 23.098, que desarrolla su procedimiento y que establece que el juez debe actuar sin demora, habilitando días y horas inhábiles si es necesario, porque lo que está en juego es la libertad. Pero en la provincia de Córdoba esta garantía tiene todavía una protección más fuerte, porque está consagrada expresamente en el artículo 47 de la Constitución Provincial, que dispone que toda persona que sufra una restricción arbitraria de su libertad puede recurrir al juez más próximo para que tome conocimiento de los hechos y resuelva en menos de 24 horas. Y agrega algo extraordinario. Establece que la violación de esta obligación por parte del juez es causal de destitución. Es decir, el propio texto constitucional provincial reconoce que no tramitar un habeas corpus no es una simple irregularidad, sino una falta gravísima, porque cuando la libertad está en juego, el juez no tiene la opción de decidir si actúa o no. Tiene el deber constitucional de intervenir de inmediato, sin excusas y sin dilaciones. Con ese marco, en este caso concreto, presentamos un habeas corpus correctivo en favor de una persona que llevaba meses en prisión preventiva sin que se resolvieran planteos relevantes. Había una mora judicial clara, cuantificable y verificable. Es decir, el problema no era teórico. El tiempo pasaba y nadie decidía. Y cuando alguien está preso, cada día sin decisión es un agravamiento real de su situación. Hicimos lo que corresponde hacer técnicamente, presentamos el habeas corpus por el sistema, acompañamos documentación, capturas del expediente digital, explicaciones sobre la falta de erradicación efectiva y pedimos algo muy básico, que un juez asumiera el control y resolviera. Nada más que eso, que alguien decidiera. Lo que debería haber ocurrido era sencillo. El juez podía rechazar el planteo, concederlo o darle el trámite que considerara adecuado, pero siempre mediante una decisión fundada. En un Estado de Derecho, frente a un habeas corpus, siempre hay una respuesta jurisdiccional. Sin embargo, acá empezó a pasar algo extraño. El habeas corpus fue presentado por la vía electrónica independiente prevista en el sistema SAC, ingresando a través de la mesa de entradas del fuero penal, dependiente del Tribunal Superior de Justicia, como corresponde a una acción constitucional autónoma. Sin embargo, lejos de tramitar como un proceso separado y con control inmediato, el sistema lo asignó, mediante un mecanismo automático y discutible, al mismo juzgado de control que tenía bajo su jurisdicción al imputado, es decir, al propio órgano cuya inactividad había motivado el planteo. Desde ese momento, el expediente perdió toda visibilidad real. La carátula se generó tardíamente, quedó marcado a despacho y los actos procesales dejaron de ser verificables en forma normal. Se presentaron varios escritos dentro de ese mismo expediente, insistiendo en la urgencia y requiriendo una decisión, pero ninguno fue proveído ni contestado. No hubo decreto inicial, no hubo sustanciación, no hubo resolución de admisibilidad ni rechazo. Simplemente no existió respuesta jurisdiccional alguna. El proceso que debía garantizar un control judicial inmediato no quedó sin juez asignado, sino todo lo contrario. Estaba formalmente radicado en el mismo juzgado de control que tenía a su cargo la situación de la persona detenida. No había incertidumbre sobre la competencia ni dudas sobre quién debía intervenir. El expediente existía, tenía número, tenía carátula y tenía juez. Lo que no tenía era decisión. Pese a estar plenamente identificado el órgano jurisdiccional responsable, no se dictó el decreto inicial previsto por la ley, no se habilitó el trámite urgente que exige la Constitución y no se emitió ninguna resolución que admitiera o rechazara el planteo.
De este modo, la garantía no desapareció por falta de juez, sino que quedó paralizada dentro del propio juzgado que tenía la obligación constitucional de resolverla, precisamente allí donde la respuesta debía ser más rápida, más directa y más efectiva. Desde el punto de vista jurídico, eso es muy grave, porque el habeas corpus no puede quedar flotando en una especie de limbo administrativo. O existe y se tramita o se rechaza, pero no puede evaporarse. Durante todo ese tiempo, el juzgado de control no dictó absolutamente ninguna resolución dentro del expediente específico del habeas corpus, pese a que la defensa presentó múltiples escritos informando hechos nuevos y solicitando una decisión. Sin embargo, más adelante el juez sí resolvió, pero lo hizo exclusivamente dentro del expediente principal, pronunciándose sobre los dos temas cuya demora había motivado precisamente la interposición del habeas corpus, como eran la oposición a la elevación a juicio y el pedido de cese de prisión preventiva, junto con otras cuestiones vinculadas, entre ellas una nulidad por actuación fiscal fuera de competencia y la denegatoria de diligencias probatorias ofrecidas por la defensa. En esas resoluciones, el juez hizo apenas menciones extremadamente laterales al habeas corpus, sin tratarlo como un proceso autónomo ni dictar en él ninguna decisión específica. Acto seguido, el propio expediente digital del habeas corpus fue acumulado dentro del sistema a otro legajo no identificado con claridad, lo que en los hechos implicó su desaparición funcional, ya que desde ese momento el sistema impidió cualquier nueva presentación, bloqueando completamente su tramitación. Frente a esta situación, y además de recurrir en apelación las resoluciones dictadas en el expediente principal, interpusimos ante la Cámara de Acusación un recurso de queja por denegación de justicia, donde expusimos detalladamente esta secuencia y denunciamos la obliteración digital de una garantía constitucional, que, lejos de haber sido resuelta, había sido absorbida y neutralizada sin decisión jurisdiccional propia. Esa queja fue presentada por el mismo canal institucional previsto por el propio Poder Judicial, a través del sistema de administración de causas, del mismo modo en que se había interpuesto el habeas corpus. La mesa de entradas del fuero penal la derivó por email a la Cámara de Acusación, donde el tribunal, esto es la Cámara, le asignó un número nuevo y creó un expediente propio. Y la carátula que la Cámara eligió asignarle, que no voy a reproducir textualmente para no mencionar datos que no corresponden mencionar en este contexto, decía en sustancia esto: escrito presentado por el defensor técnico con relación a los expedientes acumulados radicados en el Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar número 2. Eso fue todo, sin mención a la queja, sin mención a la denegación de justicia, sin mención al habeas corpus. La Cámara había creado un expediente específicamente para tratar ese planteo constitucional, y sin embargo ese expediente no decía, en su propia carátula, de qué se trataba. El contenido había desaparecido incluso antes de que alguien lo leyera. Sin embargo, pese a esa formalidad y a esa vía institucional, la respuesta de la Cámara se redujo a una fórmula vacía. Mediante un decreto de apenas una línea, se limitó a expresar ocurra por la vía y ante quien corresponda, sin precisar cuál era esa vía, sin señalar qué órgano debía intervenir, sin asumir competencia y, sobre todo, sin resolver absolutamente nada del planteo de fondo. En lugar de brindar tutela judicial, el tribunal optó por una remisión abstracta que no conducía a ningún destino concreto, dejando la garantía en el mismo estado de incertidumbre en el que se encontraba antes de acudir a esa instancia. Desde el punto de vista formal, esa respuesta podía presentarse como una simple providencia de trámite, pero desde el punto de vista constitucional su efecto fue muy distinto. No modificó en nada la situación existente, porque el juez competente ya estaba claramente identificado, y aún así la garantía seguía sin resolución. No se trataba de determinar quién debía intervenir, sino de que el juez que ya tenía radicado el habeas corpus cumpliera con su obligación de decidir, algo que esa fórmula no hizo ni encaminó de ninguna manera. Y eso es lo que me interesa destacar en esta serie. A veces la vulneración de derechos no aparece en una gran sentencia negativa, a veces aparece en algo mucho más silencioso, en la falta de respuesta, en la derivación indeterminada,
en el arréglense por otro lado. Esa no decisión en materia de libertad personal equivale en los hechos a cerrar la puerta de la justicia. Este video no es una crítica personal a ningún funcionario, es un análisis institucional, porque si un habeas corpus, que es la garantía más urgente del sistema, puede perderse entre derivaciones y formalismos, entonces el problema no es individual, es estructural. En el próximo episodio voy a explicar qué hicimos después, qué recursos presentamos y cómo, incluso cuando intentamos revisar esta situación por vías recursivas, nos encontramos nuevamente con respuestas formales que evitaban tratar el fondo del problema. La idea de esta serie es mostrar paso a paso cómo a veces una garantía constitucional no se niega expresamente, pero se neutraliza igual mediante mecanismos más sutiles. Pero porque cuando la justicia no decide, también está decidiendo. Y cuando se trata de la libertad de una persona, el silencio nunca es neutral.